la vida del cristiano, hermanos, está en orar, en practicar la oración. Y cuando hablo de orar, cuando hablo de practicar la oración, no me refiero a orar por mis alimentos, orar cada vez que estoy enfermo, orar cada vez que tengo una necesidad. Orar, hermanos, es como cuando respiramos. Amén, cuando respiramos. Es un ritmo, es una forma de vivir, de saber que estamos vivos. Y lo mismo sucede cuando nosotros estamos orando. Y hay cosas muy interesantes que se tocan en este capítulo número 7 del segundo libro de Crónicas. Verso 14 es un texto que yo sé que usted quizás conozca de memoria. Lo leo de la siguiente manera, la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, después de que Salomón había terminado el templo y lo había dedicado al Señor. Usted sabe que Salomón se lo presentó a Dios con fiesta, con celebraciones, con gozo, con mucha alegría. Entonces dice el versículo 11 que Dios se aparece a Salomón de noche, y entonces el verso número 14 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Dios está dispuesto a dar respuesta a un pueblo que ora. Dios está dispuesto, Dios se deleita en contestar nuestras oraciones. Dios se deleita en participar en un diálogo cuando nosotros oramos. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, estamos platicando con Él, estamos conversando con Él, y Dios se deleita cada vez que hacemos esta práctica, porque Él desea compartir con nosotros. Él desea contestar nuestras peticiones, Él desea responder a nuestras interrogantes, a nuestras preguntas, a esos momentos aleluya, difíciles. Cuando usted se acerca a Dios en oración, Dios está listo para estar ahí, y Dios le está diciendo a Salomón: yo he escuchado tu oración. Si usted va al versículo número 12, dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Dios había escuchado. Cuando esto está sucediendo, Salomón, hermanos, tenía ya 21 años de reinado. Es decir, ya Salomón estaba bien establecido, el reino estaba firme. Salomón estaba desarrollando, hermanos, un liderazgo, y el pueblo disfrutaba de un momento de estabilidad, algo que la verdad el pueblo había carecido por mucho tiempo, porque su desobediencia, su mal proceder. Pero Dios habla a Salomón y le dice: quiero que nos comprometamos, y quiero que entiendan que yo puedo hacer, aleluya, que sus oraciones sean escuchadas desde el cielo, que sus pecados sean perdonados, y que también la tierra pueda ser restaurada y pueda ser sanada. Esto está sucediendo entre los años 946, 947 antes de Cristo. Dios está revelándose a Salomón y le está diciendo: estoy listo para escuchar, estoy listo para oír, estoy listo para contestar cualquier ruego que ustedes presenten delante de mí. Pero a menudo, hermanos, las promesas que usted va a la Biblia y las encuentra, a menudo las promesas traen o establecen condiciones. En la Biblia usted se va a encontrar que la mayoría, si no es que todas, las promesas de Dios establecían una condición. En este caso, Dios le da promesas, y Dios le está diciendo: te voy a oír desde el cielo, te voy a perdonar tus pecados,
cielos y te voy a sanar tu tierra. Pero esto viene como consecuencia de algo. Esto viene como resultado de una acción personal que el pueblo, específica y personal, que el pueblo necesitaba cumplir con atención. Y ahí es donde me quiero dirigir en esta noche para compartir la reflexión que quiero dejar en sus corazones. Dios le dice claramente: si se humillare. Amén. El punto clave para ese cambio en la situación, el punto clave para que hace la diferencia en esos momentos complicados de nuestra vida, es entender, aleluya, nuestra necesidad de humillarnos delante de la presencia del Señor. Aleluya, hasta que no ocurra podremos decir muchas cosas en una posición de hincados en el altar. Podemos aprendernos muchas frases como las decían los fariseos, como las decían los grandes líderes espirituales de aquel tiempo, cuando Jesús los denunciaba por su hipocresía y por su ego personal. Podemos aprendernos las mejores palabras para tratar de conmover, aleluya, el corazón de las personas. Pero si no hay una actitud como la que Dios reclama, aleluya, en este pasaje, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, no vamos a encontrar absolutamente nada de respuestas. Y si algo necesitamos cuando oramos, y si algo necesitamos cuando clamamos, y si algo necesitamos cuando vamos a Dios en oración, es recibir la respuesta, esa respuesta maravillosa que solamente podemos recibir de aquel Dios que todo lo puede, de aquel Dios que es poderoso para lograr cualquier cosa, aún imposible en nuestras vidas. El Señor la puede hacer posible. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos nosotros entender lo que involucra humillarnos, aleluya, de la forma en la que Dios está pidiendo aquí a Salomón. Tienes que comprender que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces la diferencia la vas a ver con claridad. Tu familia va a ver la diferencia. Tu matrimonio va a notar una diferencia en tu relación personal, aleluya, del día a día con aquellas personas con las que comúnmente te relacionas. En tu ministerio, tu liderazgo, aleluya, vas a encontrar la diferencia, aleluya, que se muestra cada vez que nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor. Humillarse, hermanos, involucra renunciar. Amén. Humillarnos no es fácil. Amén. Humillarnos no es fácil porque nuestra humanidad a veces nos impide, nuestra humanidad, nuestra naturaleza no nos permite a veces reconocer nuestra necesidad, más allá de la salud, más allá del sostén económico, más allá de las fuerzas, de la fuerza que necesitamos para enfrentar la vida. Necesitamos humillar nuestros corazones delante de la presencia del Señor. ¿Qué puede suceder si en esta noche nos humillamos delante de la presencia de Dios? ¿Qué puede suceder en tu familia? ¿Qué es lo que tú estás esperando que suceda en la vida de tus hijos? ¿Qué es lo que tú estás esperando que suceda en tus finanzas? ¿Qué es lo que estás esperando que suceda en tu vida? La diferencia, aleluya, la diferencia no estriba, no se encuentra, no la vas a obtener, aleluya, con oraciones bonitas, con oraciones, aleluya, que te hagan sentir el mejor, aleluya, como para saber cómo hacerlo. No, la diferencia la vas a encontrar cuando tú vienes rendido, postrado y humillado, aleluya, diciéndole al Señor: yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo. Dios está esperando un pueblo que se humille. Dios está esperando familias que vengan a Él. La Biblia nos dice, aleluya, que debemos de humillarnos ante la majestuosidad de Dios. Aleluya, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios está esperando corazones que se humillen.
Y la humillación, el humillarnos, involucra renunciar, involucra rehusarnos, renunciar, involucra, amados hermanos, aleluya, soltar, involucra dejar ir aquellas cosas, aleluya, que sabemos que nos están deteniendo, que no están permitiendo que nosotros alcancemos lo que estamos buscando. Si se humillare mi pueblo, es darle espalda a algunas cosas que no te están permitiendo alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Por eso el Señor urge al pueblo a humillarse. Urge al pueblo a presentar corazones humildes. Cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que hay diferentes factores que pueden impedir nuestras oraciones. Hay situaciones que están estorbando que tus oraciones puedan ser contestadas. Porque el capítulo 7, versículo 14 del segundo libro de Crónicas dice que Dios está listo para responder. ¿Cuántos lo creen? Dios está listo para responder. Pero entonces, si no está respondiendo, tendremos, hermanos, que considerar la palabra humillarnos. Porque la palabra humillarnos es lo que hace la diferencia. ¿Humillarnos para qué? Para eliminar aquellas cosas, para renunciar a aquellas cosas que pudieran estar estorbando la respuesta a nuestra necesidad. Quiero llevarlos a 4 cosas, 4 factores que pueden estar estorbando tus oraciones. Primero, la primera de ellas, hermanos, es rehusarnos a escuchar la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo número 28. La Biblia nos dice, tengo algunas citas que quiero que usted vaya y confirme a través de su vista. Yo la voy a estar leyendo. Versículo número 9 del capítulo número 28 de Proverbios dice de la siguiente manera: Dios detesta, así lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera de 60 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche esto, su oración. Fíjese cómo la describe el proverbista: la oración de aquellos que se apartan, que apartan su oído de la palabra, de la ley o de la ley, de la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios detesta la oración, porque eso es la palabra abominable. Dios detesta, es lo que se refiere a la palabra abominable. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Cuando usted se rehúsa a escuchar lo que Dios está hablando, cuando usted se niega a actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, a las ordenanzas de Dios, y empezamos a caminar de acuerdo a nuestro propio pensamiento, de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo a nuestra sabiduría humana, ¿qué está sucediendo? Estamos rehusándonos. Le estamos diciendo al Señor: ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito tu consejo, yo no necesito de tu dirección. Estás perdiendo tu tiempo pensando que voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Yo voy a hacer lo que yo pienso que tengo que hacer. Yo no tengo por qué estar esperando a que tú me digas. Cuando no estamos, aleluya, escuchando la voz de Dios, estamos cerrando nuestro oído, y entonces dice el Señor: yo no estoy dispuesto a escuchar la oración de alguien que no quiere escuchar mi palabra. El rehusarnos a escuchar la palabra del Señor, hermanos, es, aleluya, abominable. La oración de aquellos que no quieren escuchar la palabra del Señor. Por eso Dios le dice a Salomón: que se humille mi pueblo. Este pueblo que ha sido duro para escuchar, este pueblo que no ha querido oír mi voz, que terminan tomando decisiones equivocadas porque siguen dejándose llevar por sus propios impulsos, siguen, aleluya, haciendo y actuando y caminando de acuerdo a su propio pensamiento. Usted va al capítulo 3, en el versículo 5 en adelante, el proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Ese es el consejo que le está dando el proverbista a un pueblo que necesita entender su necesidad de humillarse delante de la presencia del Señor. A veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Y que Dios puede, que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Él. Pues sabe una cosa, el Señor nos está diciendo: yo estoy listo para escuchar a aquellos que están listos para oír mi voz. Aquellos que están dispuestos. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Sino que de día y de noche tienes que meditar en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú reconoces tu necesidad de humillación, cuando tú te reconoces tu necesidad de Dios. Yo necesito tanto de Dios que yo necesito escuchar lo que Dios quiere hablarme esta noche. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo necesito escuchar la voz de Dios. Y cuando yo estoy listo para escuchar la voz de Dios, entonces, hermanos, suceden cosas maravillosas. Dice el Señor en su palabra en Josué capítulo 1 versículo 8: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Den un aplauso al Señor. También Zacarías en el capítulo 7, vaya conmigo por favor al libro del profeta Zacarías. En el capítulo número 7, la Biblia nos dice en el verso 11 en adelante, dice: sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Oiga, parecen niños chiquitos, ¿no? Amén. Parecen niños chiquitos, como que la figura de un niño chiquito que se tapan los oídos. No quiero escuchar, no quiero escuchar. Amén. Ya no te quiero escuchar. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Sus antepasados se taparon sus oídos para no oír, endurecieron su corazón, porque cuando tú cierras tu oído, tu corazón se va a endurecer, se va a hacer insensible a la voz del Señor. Amén. Y entonces dice: endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les habían enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Es decir, eran hombres ungidos, aleluya, con el Espíritu Santo. Dice: por eso el Señor de los ejércitos se enojó tanto con ellos, así como ellos se negaron a escuchar cuando yo los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí. ¿Se da cuenta? También, así como tú te has rehusado a escucharme, así también. Amén. Así también yo me rehusé con sus antepasados. Cuando ellos clamaron, me rehusé a escucharlos. Amén. Así como ellos hicieron conmigo. Ay, es abominable, dice, detesta Dios la oración de aquellos que se rehúsan a escuchar la voz del Señor. Número 2, también, hermanos, otra cosa que estorba. Por eso dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, algo más que es un estorbo, se vuelve un estorbo para las oraciones, hermanos, es el pecado en nuestras vidas. Amén. Si usted nota las palabras que se nos dan en el verso 14, aleluya, Dios le dice a Salomón claramente: y se convirtieren. Amén. Se convirtieren de sus malos caminos. La Nueva Traducción Viviente dice: y se apartan de su conducta perversa. Amén. Están actuando de una manera que no me agrada a mí. Y mientras estén en esa situación, yo no voy a responder. Pero no solamente le dice, es decir, Dios en este versículo 14 denuncia el pecado. Amén. Dios no solapa el pecado. Dios nunca va a apapachar nuestras malas conductas. Usted no va a esperar que Dios pase por alto nuestras malas acciones. Dios le dice a Salomón: estoy denunciando una conducta perversa en el pueblo. Amén. Pero note que él está haciendo una denuncia, pero posteriormente está dando una promesa. Amén. Es decir, te digo que estás en pecado, pero te digo que si te humillas, yo voy a perdonar. Eso es lo que está diciendo. La Escritura nos dice, perdonaré sus pecados. Dios está dispuesto
a perdonarnos. Oiga, esto en el ámbito judicial como que no es muy fácil de digerir. Imagínese que usted vaya después de haber cometido una violación a las leyes y que usted vaya esperando a que le diga al juez: ¿sabes qué? Te equivocaste, pero está bien, vete, como quiera te vamos a dar chance. ¿Verdad que no? No va a ser así. Amén. ¿Por qué? Porque es un procedimiento judicial. Pues ¿sabe qué? Hace aproximadamente 2000 años atrás también, aleluya, hubo quien estaba denunciando tu mala conducta, estaba denunciando tu pecado, estaba denunciando tu mal proceder, pero alguien vino a nuestro encuentro, aleluya, y sufrió en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y la Biblia dice que a través de su sangre nosotros hemos sido comprados. La sangre del Cordero de Dios nos quita el pecado, aleluya, aquello que nos denunciaba, aquello que había ejecutado una sentencia de muerte a nuestra vida, aleluya, ahora ya no tiene dominio ni control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe, por la cual ahora tenemos paz para con Dios. Esa paz que tú buscas, esa paz que tú anhelas, esa paz que tu familia necesita, esa paz que tú necesitas para tomar mejores decisiones en tu vida, esa paz a la que tú aspiras, aleluya, para poder dar los pasos con la seguridad y con la tranquilidad, aleluya, que el momento, aleluya, amerita. Esa paz solamente se encuentra cuando tú recibes el perdón de Dios, aleluya, y ese amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestros pecados nos estorban. El pecado nos estorba, pero Dios, hermanos, es experto en quitar esa clase de estorbos. Esa clase de estorbos no se pueden quitar con iniciativa propia. Esa clase de estorbos, aleluya, no las podemos borrar, no las podemos quitar, aleluya, con autocontrol o con autodependencia. Aleluya, esa clase de situación, amados hermanos, de estorbo, no podemos nosotros quitarla con fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces quisimos y lo único que descubrimos es que fallábamos, no podíamos? Aleluya, ¿por qué? Porque la salvación, porque la vida nueva, porque la restauración del alma solamente se logra a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dijo el apóstol Pablo, aleluya, a la iglesia, aleluya, en Éfeso, le dijo, aleluya, la salvación no es de ustedes, no es por ustedes, es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Es por la gracia, es por la fe, es por la misericordia de Dios que podemos, hermanos, eliminar ese estorbo. Y si hay pecado, dice la Biblia, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el pecado es un estorbo que necesitamos quitar. Isaías capítulo 59, versículo 2. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 59, en el versículo número 2, la Biblia nos dice: son sus pecados los que han separado de Dios, los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. La Reina Valera dice: por vuestras iniquidades, dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. ¿Usted quiere ser escuchado? ¿Usted quiere recibir la respuesta a su petición, a su oración? Hay que eliminar el pecado. Hay que desechar toda conducta pecaminosa. Hay que renunciar, hay que humillarnos. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y voy a perdonar sus pecados. Miren, note que este versículo 2 no dice, aleluya, que sea un asunto de Dios el hecho de que Él no quiere escuchar. Amén. La Biblia no dice que los pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Está diciendo, su pecado ha hecho división entre ustedes
y Dios. Es decir, Dios no tiene ningún problema. Dios quiere responder. Dios quiere traer respuesta, pero el problema está en nuestro mal proceder. El problema está de nuestra parte, y solamente humillándonos, reconociendo que hemos fallado, es como usted y yo podemos seguir, aleluya, entendiendo, seguir recibiendo la respuesta de Dios a nuestro clamor. Número 3, el tercer estorbo, hermanos, es la soberbia. La Biblia es muy clara. Aleluya, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo número 6. La Biblia es muy clara cuando señala lo que sucede con la soberbia en el corazón del hombre. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos. Amén. Dios se opone a los orgullosos. La versión del 60, la Reina Valera, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Amén. Hay gente que tiene estas malas actitudes: la soberbia, el orgullo, estos malos deseos. Hermanos, hay otra escritura donde Santiago dice: ustedes piden pero no reciben, porque no piden como deben pedir, porque están pidiendo para sus malos deseos. Amén. Están pidiendo para sus malos deseos. Las malas actitudes, como la soberbia, no nos permiten recibir la respuesta de Dios. Por eso urgentemente Dios se acerca a Salomón y le dice: Salomón, he escuchado tu oración, pero tengo que decirte, estoy listo para responder lo que se me pida, lo que mi pueblo pida, pero yo quiero que se humille. Hay que humillarnos, y cuando hay humildad en el corazón, cuando hay un corazón humilde no da oportunidad al orgullo. Un corazón humilde no deja lugar a la soberbia. Pero a veces nuestras actitudes son actitudes de soberbia. Amén. Ah, pastor, pero eso es con los pecadores, eso es allá con los inconversos, con la gente. Bueno, debería ser, pero a veces dentro de la misma iglesia desarrollamos actitudes de soberbia, desarrollamos actitudes de orgullo, queremos protagonismo. Amén. Queremos sobresalir, queremos ser distinguidos por las personas. Amén. Yo estaba hablando este fin de semana a líderes, y yo les hablaba de que el valor de un gran líder está en su pasión por servir a los demás, no en su posición. Pero a veces buscamos la posición para que se nos distinga, para que se diga, para que se vea, para que la gente nos vea. No, usted y yo tenemos, si alguien van a ver, si algo tienen que ver en nosotros, aleluya, que vean menos a Octavio, pero que vean más a Cristo. Que vean menos, den un aplauso al Señor. Porque Satanás inyecta soberbia. Satanás inyecta orgullo al corazón para hacernos sentir, aleluya, hacernos sentir como que somos la última Coca-Cola del desierto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces no la creemos. ¿Me entiende? ¿Se acuerda usted de Josué? Y cómo cada vez que salía era victorioso. Era un hombre conquistador, y su generación se había acostumbrado a ganar. Cada vez que peleaban, hermanos, la gente, los enemigos, sabían de su fuerza, sabían de su poder, sabían de su capacidad para conquistar. Pero entonces sucede que estaban conquistando la tierra, y de repente dicen: ¿cuál es la ciudad que sigue? ¿Cuál es el siguiente pueblo? No. Pues no sabemos si llamarle ciudad, si llamarle pueblo, o a lo mejor es una aldea, pero es tan pequeña que la verdad que para qué nos molestamos a salir todo el ejército para pelear con un pueblo que, ¿sabe cómo se llama ese pueblo? Ahí. ¿Cómo le ponemos al pueblo? Ahí. Ahí. Así se llamaba ese pueblo. Pero son tan poquitos, Josué, ¿para qué movilizar a toda la gente? ¿Y sabe qué pasó? Ese pueblo los hizo correr. Y la única derrota registrada en el liderazgo de Josué fue contra ese ejército.
fue con un pueblo tan débil. Fue con un pueblo, hermanos, que no tenía ni siquiera la capacidad militar, ni la fuerza militar, ni en número ni en hombres, hermanos, le superaban. Aquellos hombres de un pueblo tan pequeño hicieron correr a un pueblo que había tomado una fama de ser, hermanos, un ejército conquistador. Porque sabe una cosa, no es del que puede ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Den un aplauso al Señor. Dios me tiene que responder a mí porque soy un conquistador. Dios me tiene que responder a mí porque soy el líder de la iglesia. Dios me tiene que responder a mí. Porque yo doy diezmo, yo doy mi ofrenda. Dios me tiene que responder a mí, hermano. No es del que quiere ni del que puede. Aleluya, tenemos que humillarnos. Tenemos que ser humildes, porque al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Quitemos el estorbo de la soberbia, quitemos el estorbo del orgullo, que todo lo que hace es detener, hermano, la respuesta que estamos esperando de parte del Señor. Tenemos que ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo están nuestras actitudes delante del Señor? Por último, la mala relación. Usted tiene que poner atención en el tipo de relaciones que usted establece con la gente con la que convive. Es que yo soy tan cristiano, pastor, que a mí no me importa qué piense de mí la vecina. Soy tan cristiano, pastor, que a mí no me interesa cuál sea la opinión que tengan de mí los demás hermanos. Entre Dios y yo, Dios sabe quién soy yo. Y es más, Dios lo sabe tanto que todos los días se lo digo: Señor, yo soy un hombre santo, soy un hombre puro, soy un hombre tan limpio, Señor. Cuidado, porque nuestras malas relaciones impiden nuestras oraciones. Mire, solamente quiero darles unos textos aquí porque no quiero tener mala relación con ustedes. No es cierto. Okay. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero mire, quiero que le tome la mano a su esposa si está ahí a un lado, o su esposo, porque mire lo que dice la Escritura. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas con sabiduría, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? No tengan estorbo. Amén. Una mala relación en el matrimonio es un peligro. Amén. Es peligroso, es una amenaza. Usted está amenazando contra sus oraciones. Mire, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. En el capítulo 3, verso 7 dice la Escritura: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Ahora, aquí habla de las esposas, pero también le habla a las esposas. Amén. Las esposas también tienen que poner atención en el trato que le dan a sus maridos. ¿Por qué? Porque ese tipo de discordias que Satanás está listo para poner y depositar en sus vidas, lo que hace es estorbar sus oraciones. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de nueva vida que Dios le ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Amén. Una mala relación matrimonial estorba. Amén. Es un estorbo, es una amenaza a las peticiones, es una amenaza a la oración. Por eso dice, segundo libro de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo. Y humillarse involucra reconocer cómo están nuestras relaciones. Mire, cuánto le interesan a Dios las relaciones que nosotros tenemos, hermanos, el trato que tenemos con los demás, que cuando nos dio los 10 mandamientos, Él nos dio 6 mandamientos que tienen que ver con la relación que tenemos con las personas y 4 mandamientos solamente de la relación que tenemos con Él. Fíjese, es decir, dio más mandamientos, más recomendaciones, porque Él sabía relacionarse entre ellos va a estar difícil.
Va a estar difícil, pero no es imposible. Por eso les voy a dar las recomendaciones, por eso les voy a dar estos valores, por eso les voy a dar a considerar estas cosas. Porque si ellos hacen esto, amén, ellos van a ser bendecidos como personas. Y cada vez que oren, yo les voy a responder. Vamos más adelante, Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si tienes tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, amén, voltea a su lado y diga: amén. Si alguno de los que están aquí tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo contra él. No, pastor, es que el problema es él, yo no. Amén. El problema es él, yo no. Amén. ¿Sí? ¿Me entiende? Que él venga y me diga, que él venga y exprese su corazón, que él venga y pida perdón. Pues aquí el Señor dice: si tú te acuerdas que alguien con los que tú te relacionas tienen algo contra ti, ¿qué dice la Escritura? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No puedes, tienes que detenerte. Amén. No tiene sentido estar en el altar y decirle al Señor: aquí está mi ofrenda, cuando tienes una mala relación con tu hermano en la fe. Con alguien con el que tuviste alguna situación y no has arreglado. Dice: si tú te acuerdas que hay algo pendiente, ve y arréglalo. ¿Por qué? Porque si tú entregas esa ofrenda, esa ofrenda no tiene ningún sentido. Amén. Amén. Tenemos que actuar, hermanos. Por eso dice el Señor: humíllense. Esto involucra humillarnos. Ir a donde está aquel hermano que hemos ofendido, que quizás hemos tenido una mala situación con él. Eso involucra humillarnos. Eso involucra, hermanos, ser de corazones humildes. Pasen los músicos, por favor. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, que renunciar a todas estas tipos de cosas, porque es la única forma en que nuestras oraciones no tendrán estorbo. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3: pedís y no recibís. ¿Qué es el por qué no estamos recibiendo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la situación que nos está llevando a no recibir lo que pedimos? Si Dios nos dijo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14: si ustedes se humillan, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no se pone de pie conmigo en esta noche? Dios está hablando a nuestros corazones. Ustedes piden pero no reciben. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es la situación que nos está estorbando? Dice el Señor: pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios quiere que nos acerquemos a Él con toda confianza. Usted puede tener la seguridad de que usted se acerca al Señor, Dios lo va a escuchar. Él dice en Hebreos 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente. Le pregunto yo, en esta noche, ¿usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia? Usted se puede confiar, usted se puede acercar con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Dios de esta forma. Dios quiere que tengamos esa confianza para acercarnos. Por eso Él dice: humíllense. Hay que presentarnos a Él con humildad. La Biblia dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Hay un momento en el que tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Esos momentos pueden ser complicados, esos momentos pueden ser difíciles, pero sigue diciendo la Escritura: para que Él, no tú, no yo. Cuando tú entiendes que es Él, que todo se trata de Él, que es su poder, que es su capacidad, que es su gracia, que es su misericordia. No soy yo, no es usted, es el Señor. Para que Él os exalte,
cuando sea el momento. Eso solamente sucede cuando nos humillamos. Eso solamente sucede cuando con corazones humildes venimos delante de la presencia del Señor. Dios está listo para responder. Dios está listo para escuchar tu oración. Pero Él dice: yo necesito un pueblo, yo necesito una iglesia que esté dispuesta a humillarse.